Nos encontramos con mi hermano, el hermano Martín Rocha Pedrajo, quien es el ecónomo de los hermanos de La Salle, Escuelas Cristianas de La Salle. Buen día, Martín. Vamos a platicar hoy. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Buen día todavía. Buenas noches para ustedes, pero bueno, buenas noches para mí, buenos días para ustedes. Estás en Roma. Lo primero que me gustaría, Martín, es un poco que nos contaras un poco acerca de tu vida, dónde naciste, cuándo naciste y dónde hiciste la primaria, qué hacías de niño. Bueno, pues yo nací como todos los miembros de la familia en la ciudad de San Luis Potosí, en 28 de mayo de 1963. Soy el tercero de una familia de 6 hijos, donde, bueno, tú eres el mayor. Vivimos, mi papá trabajó muchos años en un banco, entonces eso provocó que nos fueran cambiando con alguna frecuencia. Entonces eso hizo que pues, solamente viví los primeros 6 años de mi vida en San Luis Potosí, la capital. Después fuimos a vivir a Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Ahí empecé la primaria. Después nos cambiaron a San Luis de la Paz, Guanajuato. Ahí estuve otros años de la primaria. Y después, una situación ahí medio compleja, vista con los años a distancia, nos cambiaron a mitad del curso escolar. Yo estaba en sexto de primaria, en un nuevo colegio que había entrado yo en sexto de primaria en San Luis de la Paz, con las hermanas franciscanas, y nos cambiaron a Río Verde, en San Luis Potosí. Entonces, yo llegué a Río Verde a terminar el sexto de primaria, y ahí inicié la secundaria. Y bueno, pues como si fuera también una maldición, me cambiaron cuando estaba a la mitad de tercero de secundaria. O sea, yo hice solamente la mitad de secundaria en Río Verde y fui a terminar la secundaria solamente el último semestre de tercero de secundaria a Aguascalientes. Ya en Aguascalientes entré al bachillerato tecnológico, hoy llamado CEBETIS, entonces se llamaba CECI, y bueno, pues ahí hice por primera vez en mi vida el primer ciclo escolar en una sola escuela, que fue la preparatoria, y lo hice la preparatoria técnica con una especialidad en administración turística. Esto fue lo que me llevó a León, porque yo quería seguir estudiando turismo. Tú ya estabas estudiando en León. Yo recuerdo que yo tenía la intención de estudiar en la UNIVA de Guadalajara, pero pues mis papás con cierta sensatez dijeron que ellos no iban a repartir hijos por toda la República, y que si en León había turismo, pues a León te ibas, ¿no? Entonces, bueno, fue así como llegué a León, a la entonces UBAC, a estudiar turismo. Y bueno, pues ahí fue en ese año, porque solamente estuve un año, donde entré en contacto con los hermanos de La Salle, ¿no? Porque en ese momento el hermano rector era don Manuel Jesús Álvarez Campos, fundador de la universidad, no solamente de León, sino también de la de México. Y por alguna circunstancia, por ser él un doctor en geografía, él daba clase en la escuela de turismo. Pues él me dio clase, y bueno, pues ahí entré en relación con él. Era un hombre de muy pocas palabras, ¿no? Yo siempre he dicho que yo puedo platicar mi proceso vocacional en 15 segundos, ¿no? Yo un día le fui y le pregunté a don Manuel, yo quisiera saber algo más de los hermanos. Me dijo, muy bien, en el verano va a México a tener una experiencia, si le gusta se queda y si no se regresa. Fin del proceso vocacional. Pero antes de eso, ya habías, o sea, te he mostrado esta vocación, este gusto por la educación, por formar parte de los hermanos. Dicen los mitos, Martín, ¿cómo dices tú? Dicen los mitos que cuando eras niño jugabas a ser sacerdote y que un día dando misa quemaste un colchón. Dicen los mitos, no me consta. No, esa es una realidad, ese no es un mito, ¿no? Pero era en la primera infancia. Porque recuerda que, bueno, del caso tuyo no lo recuerdo, ¿no? Pero al menos mi hermano Miguel y yo, pues, fuimos muchos años monaguillos, ¿no? Sí. Pues también hay que decir una cosa, y no creo que faltara la verdad con esto, ¿no? Pues venimos de una familia con una religiosidad normal, o sea, nunca nuestra familia fue profundamente religiosa, así de profundamente religiosa, pues no, estuvimos en escuelas católicas un tiempo, después en escuelas oficiales, y a lo mejor sí con alguna influencia de alguna tía muy religiosa, en caso de nuestras tías Felicitas, pero de más normal, ¿no? O sea, sí, en algún momento nunca me planteé en serio, en los procesos que iba terminando,
de decir, bueno, pues me voy a ir de religioso. ¿No? Tan así, cuando me acuerdo muy bien, cuando le dije a mis papás que yo en este proceso vocacional tuve una entrevista clandestina, ¿sí? Con el padre Berlier, el famoso padre Berlier, hoy Monseñor Berlier, que después fue obispo de Tijuana en el tiempo en que asesinaron al señor Colosio, y después acabó como arzobispo de Mérida, que era muy amigo de mis papás, porque mi papá estaba en un club ahí de oración, no sé qué, y fui a hablar con él, y sí ya cuando tenía cierta inquietud, porque ya estaba en la universidad, donde yo sí le decía al padre Berlier que lo que yo tenía claro es que yo no quería ser sacerdote, no quería entrar a una congregación de hermanos, y bueno, pues ahí me fui encaminando con los hermanos. Ya después que llegué a esa experiencia en México, estamos hablando de hace 39 años. Claro. ¿Cuánto tiempo fuiste monaguillo y en dónde? Yo fui monaguillo 4 años en el santuario de San Luis de la Paz. Yo creo que eso es un relato mitológico, fíjate. Fui monaguillo. Pero no te recuerdo, o sea, nosotros, Miguel y yo, y tenemos evidencia fotográfica, cosa que no recuerdo de tu experiencia, fuimos monaguillos en el templo de la Virgencita en San Luis de la Paz. Martín, fui monaguillo con el padre Elías en el santuario. ¿No me mordió un mendigo perro? Que hasta fue el único día que me gané 5 pesos como monaguillo. Esta parte yo no la recuerdo, capaz que sí, ¿no? Y recuerdo, no he visto la evidencia, o sea, la evidencia es lo que hace que un mito no sea mito y sea una historia, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Bueno, yo fui monaguillo en San Luis de la Paz, ¿no? Con el famoso padre Sánchez, ahí en la Virgencita, en el templo de la Virgencita de Todas las Marías, y bueno, yo lo estuvimos ahí, no sé si 2 o 3 años, ¿no? Porque creo que vivimos en San Luis de la Paz 4 años, o no 4. más, Entonces, ahí es donde tu mito se empieza a deshacer, porque tú dices que estuviste 4 años ahí. Bueno, no 3, hasta que me mordió el Bobby. Cuando me mordió el Bobby ya me salí. Pero bueno, ahí sí, eso fue la parte. Ya después, bueno, te digo, fui a esa experiencia en México y pues ya me encontré con otro hermano que para mí es un referente muy importante, que es el hermano Rafael Martínez. Y bueno, pues ya en esa experiencia de que iba a ir de 15 días a México a conocer a los hermanos, pues se convirtió en lo que ahora son 39 años de estar con los hermanos. ¿Les dijiste a mis papás? ¿O ya sabían que ibas a ir a tomar esa especie de curso? ¿Qué dijeron cuando les dijiste que te ibas a quedar? ¿Qué dijo tu hermano mayor? Primero, yo estaba trabajando ya en un restaurante que se llamaba Pepe's Pop, que estaba ahí en Madero y que lo había inaugurado. López Mateos y hermanos Aldama, ¿no? Algo ahí, ¿no? Entonces, yo trabajaba ahí por la mañana antes de irme a la universidad. Entonces, ya cuando se llegó el tiempo de ir a la experiencia en México, sí le dije a mis papás, ¿no? Que iba a ir una experiencia con los hermanos. Y mi mamá me dijo claramente, seguramente ya no se acuerda, ¿no? Pero me dijo, ¿tú? Sí, eso déjalo para tu hermano Miguel, así me dijo. ¿En serio? Eso déjalo para ¿Pensaban que Miguel iba...? Porque Miguel era como, pues no sé ahora, pero repito, aquí, como lo hemos comentado en otras ocasiones, como que empieza uno después de cierta edad a mitificar sus relatos familiares. Miguel siempre fue como el hijo modelo de la casa, ¿no? O sea, deportista, estudiante. Entonces Miguel era muy bien portadito, no se peleaba mucho con nosotros. Bueno, yo era súper peleonero con ustedes, medio molón con mis hermanos, y todo, pero Miguel no. Entonces me dijo, y mi mamá me dijo, no vas a durar ni 15 días. Para eso tuve que pedir permiso ahí en Pepe's Pop y ya era digamos, en un descanso semestral en la universidad y ya fui a la experiencia y bueno, algo sucede en esas cosas que no se pueden explicar, que yo recuerdo que desde que estuve ahí yo dije, bueno, pues este puede ser mi proyecto de vida y ya efectivamente no duré 15 días, regresé a Aguascalientes, primero avisé a mis papás que ya me iba a ir y pues rapidísimo, ¿no? Porque como que los tiempos se precipitaban, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que, curiosamente, el día que yo entré con los hermanos oficialmente, digamos que me fui de Aguascalientes a México, porque me acuerdo que primero voté, y era la primera vez que votaba, fue cuando votamos por Miguel de la Madrid para presidente de la República. Entonces ya me fui a México, a Santa Lucía, ¿no? Y sí recuerdo que más o menos a las 3 semanas que yo estaba allá, mi mamá y mi papá me llamaron y me dijeron, no me preguntaron, sino que me dijeron, oye Martín, tu papá y yo vamos a ir mañana porque queremos ver dónde vives. Y mi mamá, tú lo sabes,
ningún hermano. Ujú. Nunca habían conocido a ningún hermano, ¿no? Entonces han de haber dicho, bueno, este estará con una secta protestante, ¿dónde andará? ¿No? Entonces, bueno, también ya fueron a México, ya conocieron al hermano Rafael, y bueno, pues bueno, tú sabes que yo entré con los hermanos el 4 de julio y el 15 de agosto estaba yo ya tomando la vida con los hermanos, entonces, pues un proceso que hoy día sería imposible, ¿no? Hoy día los procesos son mucho más lentos, ¿no? Entonces así es como ya pues entré y me quedé con los hermanos, ¿no? ¿Y cómo? En algún momento pensé que me iban a permitir seguir estudiando turismo, pero pues ya, ese proyecto se vino para abajo. ¿Y ahí qué estudiaste y cómo fue el proceso ahí en la comunidad? Pues bueno, ahí, empezando con los hermanos, empecé a estudiar la carrera de Ciencias Religiosas en la Universidad de La Salle, y después, después de 2 años de haber iniciado la carrera de Ciencias Religiosas, hacíamos 2 carreras, una en la mañana y otra en la tarde, entonces fue cuando estudié Historia en la Universidad Iberoamericana de México, y pues ya terminé Ciencias Religiosas, y en esta etapa de la formación, en esta etapa que duró 4 años al principio, pues después ya me empezaron bueno, me mandaron al primer colegio donde trabajé, que fue el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, ¿no? Ahí en la Ciudad de México, en el Estado de México, ¿no? ¿Y luego dónde has estado como hermano? Ahí estuve 2 años en Cristóbal Colón, tengo muy buenos recuerdos y buenos amigos de ahí, y después me regresaron 3 años a Santa Lucía, donde había estado como formando, a trabajar como formador. Entonces, digamos, trabajé 2 años en el colegio, después regresé 3 años a Santa Lucía. En ese momento en que estuve en Santa Lucía, fue cuando me tocó hacer la traducción perpetua, y después empecé mi larga estancia en la USA de México, porque yo llegué a la USA de México en el 91, ¿sí? Y estuve en la USA de México desde el 91 hasta el 2007, en la primera etapa. En varios, o sea, primero empecé como profesor de la preparatoria, fui titular de preparatoria, estuve 8 años en la prepa, después estuve 9 años de vicerrector, terminé de vicerrector en el 2007 y fui a León por primera vez en el 2007, de 2007 al 2009, a trabajar en la Dirección de Formación Integral ahí de León, 2 años, y en el 2009 me mandaron otra vez a México a estar de rector de la Bolsa de México. Empecé en el 2009, pero también solamente estuve 2 años. En el 2011 fue cuando me nombraron superior provincial de los hermanos para la parte sur de México y las Antillas. Ahí estuve 6 años, desde el 2011 hasta el 2017. En el 2017, bueno, pues me dieron el nombramiento de ser rector de la Universidad de La Salle Bajío, y que, bueno, pues como tú lo sabes bien, porque te lo comenté a ti, 3 días antes de tomar posesión de ese cargo como rector de la Universidad de La Salle de México, me habían dado el nombramiento para venir. Entonces, pues eso ha sido, pues eso he estado, la mayor parte del tiempo he estado en las universidades, no sé si la USA de México y León es donde he trabajado más tiempo. Has tenido muchísimos alumnos, más allá de con quién te llevas mejor, quiénes son los más famosos que hoy están, que hoy tienen fama en cualquier tipo de escenario. Bueno, tengo gente muy querida, muy apreciada, digamos así, yo creo que a que yo le he dado clase, más bien creo que están colocados en el medio artístico, o sea, yo creo que el más famoso es Leonel, Sin Bandera, ¿no? De clase en la prepa de la ULSA, directamente yo fui su titular de él. También menos famoso, pero Rodrigo Sieres del grupo de Mercurio, pues también estuvo en la prepa de la ULSA. En un momento no directamente, pero también tuve relación con Luis, con el futbolista, con Luis, cuando estaba estudiando en la U, García, que estudia también en la USA. Por ejemplo, no me tocó directamente, sino conocerlo, pero no lo dedicas directamente, un tenor que es muy famoso, que vive por acá, por Europa, que se llama Rodrigo... ¿De la Mora? No, uno más joven, no es mucho más joven. Rodrigo, que trabajó mucho con Luciano Pavarotti y todo, pues también directamente un poco a él, ¿no? Yo creo que son los que de una u otra forma recuerdo así como más, que han sido un poco más famosos.
Y ¿cuál es la importancia que ha tenido para ti la educación? ¿Qué es la educación para la comunidad lasallista? ¿Qué es qué es la educación para el hermano Martín Rocha? ¿Y cuál es la importancia de la educación en la época en que estamos viviendo, antes de meternos a la educación en estas épocas de pandemia? Bueno, yo creo que al fin y al cabo yo entré a una congregación que su nombre oficial es Hermanos de las Escuelas Cristianas, o sea, somos una congregación que en el nombre lo dice todo, o sea, hay dos elementos en el nombre que lo dicen todo. Primero, que somos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es una cuestión que es muy difícil de explicar, pero pues es cierto que no somos sacerdotes, pues somos hermanos. Entonces, ¿por qué digo muy difícil de explicar? Porque, bueno, la pregunta más constante que nos hacen es, ¿por qué se quedó de hermano? Como si fuera un camino incompleto. ¿Por qué se quedó? O sea, y pues, y déjame decirte que, bueno, aquí en Roma ya es batalla perdida cuando me llaman del Banco Vaticano o algo para una firma. Es imposible que entiendan que soy el hermano Martín, siempre, con el padre Martín, con el padre Martín. Pues ya, como no se explicó. Pero bueno, entonces, nuestro nombre está lo que hacemos. Todos somos hermanos, somos una congregación conformada solamente por hermanos. ¿Sí? Yo creo que es una riqueza muy importante. Y segundo, que nos dedicamos a las escuelas. O sea, nosotros no tenemos un apostolado diversificado. Nos encargamos, nos dedicamos a la educación. Formal o informal, pero siempre desde una estructura, ¿no? O sea, no tenemos otro tipo de apostolado, no tenemos dispensario, no tenemos doctores, no tenemos... ¿no? Entonces, para mí yo creo que ese fue el gran gancho que me enamoró de la congregación y que me llevó a quedarme en ella, es porque la educación es algo vivo, es algo vivo, es algo que está en constante crecimiento con el ser humano, que no es algo una experiencia con un grupo. Incluso si tú das en un año, das clases en 5 o 6 grupos diferentes, una experiencia es totalmente diferente que otro grupo. No es monotonía, ¿no? Pues yo creo que eso fue lo que fue haciendo que yo me enamorara de la educación. Y yo creo que una de las cosas más importantes de las congregaciones que nos dedicamos a la educación es precisamente esto, ¿no? Que entras en contacto pues, con lo más sagrado del ser humano, que es su crecimiento, precisamente su crecimiento como persona, ¿no? Que eso se da por medio de la educación, ¿no? Y una educación que abarca todas las etapas, ¿no? Y a mí siempre, por ejemplo, yo recuerdo el primer año que di clase en segundo secundario, ¿no? Y claro, cuando yo empecé a dar clase, los chicos que les di clase, yo era solamente 9 años mayor que ellos, ¿no? Es decir, y que bueno, para ellos era mucho, porque ellos tenían 14 y yo tenía 23. Ahora ellos, algunos de ellos son mis amigos, pues ahora tienen ellos 47, 48, yo tengo 57, pues esa diferencia se esfumó, ¿no? Ahora están espantados porque me dijo uno de ellos, oye, mi hija, uno tiene una hija de 21 años, me dice, mi hija ya va a cumplir los años que tú tenías cuando dabas clase, y dice, y eso me aterra mucho, ¿no? Claro. Ya no yo, sino mi hija va a tener la edad que tú tenías. Entonces, digo, la educación es una cosa viva, ¿no? Yo creo que eso es la parte que para mí ha sido súper importante, ¿no? Que me ha permitido como estar siempre actualizado, siempre en contacto con la gente, ¿no? Independientemente del cargo que desempeñe en la universidad o esto, ese contacto siempre ha sido como muy vivo y eso es lo que yo creo que me permite seguir estando aquí, ¿no? ¿Cómo defines la educación y cómo defines la educación lasallista? O sea, yo creo que la educación ensayista tiene que ver con, educamos para la fraternidad, esa es la parte fundamental, ¿no? El otro día, por ejemplo, hubo un detalle muy curioso, ¿no? En la Universidad de la Salle de México nombraron un nuevo director de la Facultad de Derecho y algunos exalumnos se molestaron un poco, porque curiosamente la persona que nombrada creo que estudió en la Ibero de León y después hizo una maestría en la Salle de León. Decían, pero ¿cómo nombraron a alguien que no es lasallista? Sí, precisamente lo que tenemos como lasallistas es que no somos defensores es de los nuestros, o sea, es decir, es como un coto cerrado, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que tiene o que procuramos en la Salle es una educación hacia la fraternidad, hacia la convivencia. En nuestros colegios hay gente de clase alta, de clase media, de clase baja y intentamos que haya toda esa convivencia, ¿no? Siempre he insistido, y esto ha sido una cantaleta mía toda la vida, ¿no? La educación ensayista nunca puede ser de excelencia, porque la excelencia siempre es excluyente.
Nosotros siempre manejamos que somos unas escuelas de calidad. Porque la excelencia a veces se logra a base de la exclusión. O sea, el que no es excelente se va, el que no tiene un parámetro se va. Y nosotros decimos, no, o sea, jalamos a toda la gente a una educación de calidad que permita que todos puedan hacer un proyecto educativo en la Salle, ¿no? Y que si alguien se va por alguna razón, no pasa nada, o sea, no pensamos que es una traición, nada, o sea, entonces siempre decimos como con la puerta abierta siempre para recibir a cualquiera. Yo creo que es una gran riqueza que tenemos como organización educativa en el mundo, ¿no? Si te acuerdas que nosotros hoy día tenemos cerca de 1,000 instituciones en todo el mundo, con casi 1.200.000 alumnos en 80 países. Entonces, de todo tipo, ¿no? Incluso a mí me llama mucho la atención algunos ejemplos que siempre pongo, ¿no? Por ejemplo, es cómo es posible que tengamos el 95% de alumnos musulmanes en nuestra Universidad de Belén. Yo digo, yo papá católico, haría hasta lo imposible para que mi hijo no fuera a una escuela musulmana, hasta lo imposible, hasta incluso a lo mejor hasta se lo prohibiría. O sea, ¿qué es lo que la escuela de la Salle tiene que un papá musulmán permite que su hijo vaya a una escuela de la Salle? Precisamente es eso, ¿no? O sea, no hay una obligatoriedad de que te conviertas a la religión y se intenta, repito, con fallas como puede haber siempre, pues generar un ambiente de fraternidad, ¿no? Ahora, la educación es un proceso vivo, según nos cuentas. Se ha modificado, obviamente, la educación desde que tú llegaste a ser hermano ahora. ¿Y cuáles son los elementos positivos y si hay elementos negativos en el proceso educativo, en este devenir constante que tiene la educación en México y en el mundo? Yo creo que, no sé, y tú y yo lo experimentamos en una forma muy patente, o al menos yo lo veo así. Nosotros vivimos en lugares pequeños donde la diferencia entre estar en una escuela oficial y una privada no era significativa. No era significativa, ¿no? Así, tú tenías amigos que podían haber estado en la escuela pública y después en la privada, y mejor en la prepa coincidíamos todos, y no se sentía una diferencia que después en una ciudad mucho más grande a lo mejor se notaba, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo estuve en sexto de primaria, la mitad de sexto que hice en Río Verde en el colegio de las monjas, y después fui a la secundaria oficial, y varios de la secundaria, de las hermanas se fueron a la secundaria oficial, y seguíamos viendo a los del colegio como si fuéramos grandes amigos, ¿no? No había ninguna dificultad. También tú y yo lo experimentamos, nosotros venimos en algunos casos, de escuelas de puros varones, algunas, ahí a lo mejor, por ejemplo, en Salinas era mixto un poco, hombres y mujeres, en San Luis de la Paz fue de puros varones, después en Río Verde me tocó traer puros varones, la secundaria mixta, entonces, pero eran profesores que así estaban, o sea, no era tanto, digamos, porque a veces ahora me da la impresión que se quiere estigmatizar todo lo pasado, o sea, todo lo pasado fue malo, o sea, todo fue malo y hoy tenemos que inventar cosas nuevas, y yo no considero que haya sido malo, tú y yo lo sabes, o sea, yo por ejemplo, siempre lo digo de broma, ¿no? Porque en la secundaria, ¿no? Porque yo me sé la tabla de elementos químicos hasta el 62, porque éramos 62 estudiantes en la secundaria de Río Verde, un lugar donde hace muchísimo calor, donde no había aire acondicionado, donde íbamos con un uniforme, lo recordarás, un uniforme de aquellos de camisolas Gacela y todo, y éramos 62 y había control al respecto, o sea, no eran unos tugurios ni unas cuevas de malvivientes, o sea, había control y así se podía seguir estudiando bastante bien. Y había, yo creo que también una cosa que al final se ha ido perdiendo un poco, que era el respeto fundamental al maestro. Lo mismo pasaba, tú sabes que la gente que cuando vivíamos en lugares muy pequeños conocíamos a las maestras, algunas eran amigas de mi mamá, las maestras iban a misa, todo el mundo era referente, que si la maestra Puente, que si la maestra Judith, que si la maestra fulana de tal, pues eran referentes en lugares donde vivíamos. Ya cuando llegamos yo siempre digo de broma, nuestra primera metrópoli, que fue Aguascalientes, pues eso ya se pierde un poco, ¿no? Entonces, yo creo que veníamos de una escuela que se llamaba Pechma. Cuando yo entré con los hermanos, todavía una gran parte de las escuelas de los hermanos eran de puros hombres. Ahorita ya no, de puros hombres. Y pues el concepto seguía siendo de grupos numerosos, ¿no? Sí. Pero siempre con un control, con una disciplina, con una... De verdad que al final tú lo ves hoy día, o sea, los chicos te agradecen muchísimo el estilo de educación que se le Y en este momento en que la pandemia obliga a clases virtuales, a que los papás tengan que estar o deban estar más al pendiente de los hijos a través de estos procedimientos, ¿qué lectura tienes de qué te han dicho
de todo lo que ha pasado en todas las escuelas que tiene la congregación en el mundo. Ha tenido puntos positivos, ha tenido puntos negativos, y a partir de ahora, ¿qué se puede esperar? Sí, una cosa que es interesante, y eso debo decir que lo plasmé ahora que preparamos esta plática, me llamó la atención. O sea, de los datos que tiene la UNESCO alrededor de 200 países que tiene adscritos la UNESCO, 143 países cerraron las escuelas al 100%. 143 países. Esto habla de 1.600 millones de estudiantes que no están yendo o que no fueron a la escuela en el tiempo más largo de la pandemia, ¿no? 1.600 millones de estudiantes. De 143 países que cerraron, 20 países que cerraron regionalmente, en unas zonas sí, en otras no. Por ejemplo, está el caso de Francia, que cerró una parte y otra no, la República Checa, Letonia, etc. Y 15 países que hasta el fin de mayo no habían cerrado, que era Austria un poco, Suecia, Nueva Zelanda, Islandia, Costa Rica, que era el único país de América Latina que no había cerrado, ¿no? Claro, ahora la pandemia se desarrolla de una forma muy caprichosa y al final creo que al final todo va a acabar cerrando. Entonces, nos encontramos primero ante un hecho inédito, para el cual nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado. ¿Sí? Yo siempre lo digo de broma. Tú estuviste al principio del año por acá, con tu familia en Roma, y tú sabes que ustedes se quedaron todavía aquí un día y yo me fui a Hong Kong. Yo estuve en Hong Kong, digamos, una semana, digamos, la segunda semana de enero, cuando ya la pandemia estaba presente en Wuhan. Regresé a Italia, pero tranquilo todavía, y después yo me fui a una reunión que tuve en la última semana de febrero a Estados Unidos, a Tampa, y ya cuando regresé, yo regresé el 1 de marzo, y aquí la cuarentena empezó el 4 de marzo. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, en una situación nada esperada por nadie, esto cambió completamente. Y claro, ¿cuáles son los aprendizajes que se pueden ir viendo, no? Porque una de las cosas que siempre he criticado mucho es que de repente aparecieron expertos en la pandemia, expertos en el COVID, o sea, como diciendo, yo viví el COVID pasado, entonces tenemos que hacerle así, ¿no? No, nadie es experto en esto. Todos, ¿no?, estamos experimentando esto por primera vez. ¿Sí? No hay expertos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son los primeros aprendizajes que vamos teniendo, no? Primero, pues la gran diferencia que hay entre el norte y el sur, ¿no? Digamos, la diferencia que hay entre tener los recursos para poder tener una clase en línea y no tenerla. Porque una clase en línea implica no solamente el aparato, sino implica tener la red y la capacidad de la red, que a veces el problema es la capacidad de la red, y lo hemos experimentado todos, yo creo que en este tiempo. Marca también otra vez las profundas diferencias, ¿no? Yo recuerdo hace años que fui a una reunión a Uganda, cuando era la educación a las nuevas tecnologías. Una rectora decía, entre la no luz y el internet hay muchos previos. O sea, no es decir, hoy pongo la luz y mañana el internet. Hay países donde no hay luz. Nosotros en nuestra provincia de México, Antiguo México Sur, tenemos un número importante de escuelas en Haití donde no hay luz. Por consiguiente, no hay internet. Se terminó. Y a lo mejor tampoco hay pandemia, ¿eh? A lo mejor tampoco hay cuarentena. Siguen con su ritmo normal de trabajo, ¿no? Pero sí, nos enfrentamos ante una situación de dificultad, ¿no? De decir, no se puede. Segundo, la primera gran diferencia es que no es lo mismo educación a distancia que educación online. O sea, sobre todo yo, a los que más agradezco y a los que más veneraría serían a los maestros de la primaria, porque a los maestros de la primaria se les obligó a tener el mismo ritmo que como si estuvieran en el salón de clase. Voy por otro lado con una población infantil que nada tiene que ver con cuando nosotros estábamos en la escuela. Nada que ver. O sea, nada que ver presencial y mucho menos online. Claro. O sea, donde tú sabías que te veas, cállate y te quedas aquí parado y ahí te quedabas. Entonces, nos dimos cuenta que la educación a distancia, decir, bueno, yo preparo un curso como esto, lo puedo grabar y lo paso mañana y lo repito, a tener en forma presencial a todas las personas. En una situación muy compleja también para los niños, los jóvenes, o sea, están en su casa.
A lo mejor compartiendo la computadora con otros 2, 3 hermanos, porque no tienen cada quien una para cada uno, con la mamá y el papá también ahí, a lo mejor el papá también haciendo homework o algo, ¿sí? Es una situación ya de por sí complicada, porque no es esperada, no fue algo que se planeó, es algo que llegó. Yo creo que el primer aprendizaje fue eso, ¿no? No estamos preparados para eso. Y ojo, no estamos preparados en ningún lugar del mundo. En ningún lugar, o sea, todo el mundo ha tenido sus dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque sí estamos preparados para otras cosas, pero no para eso. También, bueno, salió a reducir también, a lo mejor en muchos maestros, un poco una mayor creatividad. ¿Cómo le haces para tener a los chicos? O sea, si de por sí, y tú lo sabes bien como tú que has sido maestro, ¿no? Alguien decía el otro día que un alumno, vamos a decir de secundaria, te da 20 segundos para captar su atención. Si a los 20 segundos no captas su atención, él ya se fue a otro lado. Y recuerdo mucho una frase que me gusta mucho que decía, los alumnos de hoy ya no están en contra de nadie, están en otra parte. Ya ni siquiera son rebeldes. O sea, con un rebelde tú puedes dialogar, se enoja, te discute. Ahora les vale un cacahuate lo que les estás diciendo. Ya no están en contra, están en otra parte. Entonces, el reto mayor es decir, pues hay gente que tiene que ser mucho más creativa de cómo interactuar, sobre todo con los alumnos, ¿no? También ha sido una parte, yo creo que dentro de un aprendizaje bueno, es decir, ver el lado útil de las redes sociales. Porque ya las redes sociales tenían un lado muy, no digo inútil, sino a lo mejor un lado muy superficial, ¿sí? Y bueno, se ha sabido que la red social puede tener. Y también yo creo que el mismo uso de Internet, te has dado cuenta de que, y eso sí hay que decirlo desde antes, la base de datos de Internet, la base de videos, de tutoriales es muy extensa previo al COVID. O sea, hay un sinfín de material ya de apoyo que yo creo que ahora se ha permitido ir sacando todo eso. Otra cosa positiva que yo creo, y espero que esto sea constante, sí, yo creo que los padres de familia han aprendido a valorar el papel de los maestros. Claro. Se dieron cuenta que no es tan sencillo. Estar atendiendo y que su querubíncito no es aquel que ellos se imaginan, ¿no? Y también yo creo que el tema es, pues, el de un padre de familia, pues, ha encontrado un rol que a veces no teníamos, estando ahí presente, ¿no? Por eso mismo yo digo que esto que estamos viviendo ahora no puede ser el futuro. Porque esto es extraño, no puede ser, porque el futuro implicaría ya no los papás en casa, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el tema más importante, ¿no? Y eso a lo mejor nos llevaría, pues, a hablar un poco a los desafíos que tiene la educación hoy día en respecto a esto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Pero primero yo creo que es el más difícil, y aquí a lo mejor nos tocaría entenderlo a todos, es decir, tenemos que entender que el escenario ha cambiado. No vamos a regresar a donde estábamos, porque eso es una tentación terrible, es decir, vamos a regresar a la agenda que teníamos, cuáles sean los proyectos que tenemos pendientes, casi como diciendo de broma, ¿en qué punto nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? No. El escenario ha cambiado, es decir, el terreno de juego ha cambiado. Hay que cambiar la agenda. Y ojo, esto es súper importante. Cuando hablamos de que el terreno de juego ha cambiado y que la agenda ha cambiado, no quiero para nada decir que estamos hablando ni de la conectividad, de mejorar la conectividad, ni el tema de cuidar el espacio para no contagiarnos, ni del espacio físico, no. Ese es, digamos, yo creo que eso sería lo menos importante. Lo de la sana distancia y el número de alumnos, o sea, si yo me pongo en esos puntos la prioridad, ya perdí. Es decir, el tamaño de las aulas, el número de alumnos, la sana distancia, el uso de cubrebocas en la escuela, si esa es la prioridad para en la escuela, ya perdí. Porque esa no es la prioridad. Porque yo creo que aquí al fin y al cabo tenemos que como revisar cuáles son las prioridades y cuáles son las líneas que de aquí en adelante nos deben de llevar adelante, ¿no? O sea, ¿cuál es el mayor aprendizaje que hemos tenido todos con esto, ¿no? Que no nos gusta hablar de esto, ¿no? Es decir, descubrimos que somos vulnerables. Claro. Todos. Y no nos gusta. Es decir, lo que no pasó ni con el peor atentado de las Torres Gemelas, un virus invisible ha logrado encerrar si estamos hablando de
1.600 millones de estudiantes, podríamos hablar de 3.000, 4.000 millones de personas encerradas en su casa, bien encerradas o mal encerradas, como quieras, ¿sí? ¿Sí? Eso habla de la vulnerabilidad y no estamos educados para manejar nuestra vulnerabilidad. Estamos más bien educados para trabajar desde la autodeterminación, desde el control, pero no desde un ser vulnerable. Y es un tema importante que hay que, como una línea conductual importante para educar, es el término de la vulnerabilidad. Somos vulnerables y hay que saber manejar esa vulnerabilidad. Segundo, pues el tema de la horizontalidad, ¿sí? Y un poco también de la austeridad. Si vamos a hablar desde el punto de vista económico, nadie tenía su colchoncito para que pudiera yo dejar de trabajar. Y como alguien dice siempre, o sea, es que a veces es imposible tener el colchoncito. Pues sí, pero el que puede va pudiendo, ¿no? Aquí hay un hermano que estuvo en Ruanda, en la guerra de Ruanda, y dice, a ver, cuando fue el problema de Ruanda, estábamos encerrados y nadie se le ocurría salir porque tenía que comer. Nadie. Y pasamos algunos de nosotros 15, 20, 25 días sin comer. ¿Por qué razón? Porque tenemos el temor muy grande que nos Entonces, el valor de la vida vale más que el comer. Y un padre va a proteger más la vida de su hijo que el alimento de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No estamos preparados para una emergencia. Entonces, ese es un elemento que también hay que trabajar, o sea, trabajar un poco el tema de la austeridad, ¿no? De la cercanía con los demás, ¿no? O sea, ¿cuál es el más profundo de todo esto? O sea, esta pandemia ha sacado no diría yo lo mejor y lo peor, pero yo creo que más lo peor. Porque México es un país muy solidario, pero ahora no nos han dado oportunidad de ser solidarios. Ahora nos han dicho que la forma de ser solidarios es desaparecer. Y como no nos gusta no ser protagonistas, pues no podemos. O sea, si hay un terremoto, inmediatamente nos organizamos y vamos a ayudar y colectamos, ¿no? Aquí te están diciendo que te quedes en tu casa, que desaparezcas, que no aparezcas. Nos está gustando mucho trabajo. Entonces también hay que educar esa parte pues como de la horizontalidad, de la cercanía, del estar atentos ahí, ¿no? El término de la proximidad, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con los valores que inculcamos en los chicos, ¿no? ¿Cuáles son los valores más importantes? Yo creo que ese es uno de los retos mayores. Pero sí, yo creo que lo más importante de todo es decir cómo manejamos la incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son los valores que hoy cobran mayor relevancia y que Yo quizás los teníamos un poquito olvidados? Yo vuelvo a insistir en el término, y bueno, aquí hay que tratar de no caer en cuestiones políticas, no vamos a decir. El tema yo creo que es el manejo de la vulnerabilidad, o sea, el manejo de que soy frágil, y que voy a seguir siendo frágil, dentro de lo que tenga, ¿sí? La capacidad de escuchar. A mí una cosa que me llamó la atención es decir, yo recuerdo mucho de las cosas que más me impresionó aquí en Italia fue ese famoso jueves que el Papa hizo una oración en el Vaticano, él solo caminando por toda la plaza, y decía, silencio y oración. Silencio, o sea, guardamos silencio, porque no sabemos cómo es el enemigo. Yo creo que esa capacidad de tener procesos internos, ¿no? De escuchar, de ser empáticos con el otro, de ser incluyentes con el otro. Pero repito, no incluyentes, porque ahora parece que cuando hablas de incluyentes solamente te refieres a cierto aspecto de la inclusión, ¿no? Incluyentes con todo. Sí. Yo creo que son los valores y también un poco el manejo de uno mismo, de los tiempos de uno mismo, ¿no? Que también ahí nos falta mucho crecer en esto, ¿no? Creo que son valores que hay que seguir. Repito, el manejo, la proximidad. Porque una cosa, lo que está por venir es inédito. Tardará en llegar, o sea, no pensemos que cuando... Yo, por ejemplo, aquí en Italia lo veo, ¿no? Aquí ya tenemos, no sé, casi 2 meses que se acabó la cuarentena rígida y la ciudad sigue siendo tan sucia como siempre. Es que no valió nada la cuarentena, a ver, no se trata de que si la ciudad va a estar más limpia, no va a estar más limpia. El proceso se va a ir notando lentamente, lentamente. O sea, no es una varita mágica que acabando el coronavirus ya todos son más fraternos y no, porque también, ¿qué es lo que está pasando ahora, no? Hay gente que está decidiendo no salir, nunca. Claro. O sea, entonces, si tú lo que logras es un mayor egoísmo,
una de las cosas que nos está pasando, por ejemplo, ya a nivel de lo que yo veo como mi trabajo, ¿no? De un poco la colaboración y la solidaridad de un país con otro, que es lo que estamos viendo, que los países que anteriormente eran sumamente generosos para hacer donativos y compartir sus bienes con los más necesitados, digamos, los grandes países, pues ahora van teniendo necesidades ellos solos y las van a tener primero antes de darnos a nosotros. Claro. Los Estados Unidos tienen un problema muy serio, ¿no? Francia, España, que es gente generalmente muy solidaria, entonces se vuelve un poco cierto egoísmo, así primero nosotros y después a todos. Entonces, esa parte yo creo que hay que ir a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que el tema es no intentar solucionar esto con recetas viejas, intentar darnos tiempo de escucharnos y cuáles sean las alternativas y las soluciones y escucharnos unos a otros, ¿no? Escuchar a los alumnos también, ¿no? ¿Cómo viviste tú la cuarentena allá en Italia? ¿Cómo fue? ¿Qué te dejó? ¿Qué lección te dejó? Pues bueno, para mí, repito, el otro día estaba escuchando, bueno, Italia fue una de las cuarentenas más duras que hubo. Primero porque estaba penada, o sea, estaba multada si salías sin tener razón. Y bueno, pues este famoso salvoconducto que tenías que tramitar cada que querías salir de tu casa, pues hizo que la cuarentena fuera muy rígida, ¿no? O sea, nosotros entramos en cuarentena rígida el 5 de marzo y salimos de la cuarentena rígida el 18 de mayo. Tú conoces la casa, yo tengo la desventaja de vivir en una casa muy grande, ¿sí? Éramos aquí cerca de 25 hermanos, pero claro, después el primer enemigo de la cuarentena te vuelves tú mismo, ya no otro o alguien, ¿no? Sino que empiezas tú con los tiempos. Dado la naturaleza de mi trabajo, que yo soy responsable de los bienes materiales del instituto, pues las primeras semanas fueron terribles. Porque de repente las caídas de las inversiones, de la bolsa, de repente yo me sentía culpable, ¿no? Me sentía como que había jugado al Monopoly sin saber y me había arriesgado. Y de repente hubo un momento, por ahí por la primera semana de abril, donde las inversiones habían bajado el 28%, sin haber hecho nada. Si tenías 100, habías pedido 28. Ahora está mucho más, sigue una pérdida, pero todo eso me llegó a pegar mucho, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ya lo fui llevando, tuve sus momentos complicados, pero yo siempre he dicho, y eso se lo agradezco a Italia como tal, que a mí al menos como extranjero, porque también te pega mucho estar fuera de tu lugar, me ayudó mucho, me sentí muy seguro aquí, ¿no? Eso ayudó mucho, ¿no? Y hoy día todavía, pues sigue habiendo muchísimas precauciones. Hoy platicaba con la gente que trabaja aquí en la oficina y me decía que el italiano está portándose bien, no porque le tenga miedo al COVID, sino porque le tiene miedo a la cuarentena. O sea, es tan fuerte la cuarentena que dice hay que portarnos bien porque si no nos van a volver a poner la cuarentena rígida. Dice, pues, para que no nos pongan la cuarentena rígida, mejor hagamos las cosas bien. Pero bueno, creo que ha sido una experiencia fuerte, desgraciadamente ya no fue así, o sea, y me da mucha pena decirlo, no, pensaba yo que íbamos a ser el país que más muertos iba a tener. Y siempre, en lo más fuerte de la cuarentena, siempre pensé, seremos el país que más muertos va a tener, porque siempre pensé, los demás van a ver el ejemplo italiano y van a empezar a actuar de forma diferente. Y ahora veo con mucha tristeza y pena, pues que no, que ya lo van rebasando, ¿no? Lo van rebasando. Entonces eso, pues sí es. El otro día vi una entrevista con él, que uno de los reclamos que le hacían al vicepresidente decía es que usted no fue el primero fue Italia. Nosotros llevábamos una semana de ventaja sobre Italia y no hicimos nada. No diga, o sea, él decía, el que tiene pretexto siempre será el italiano, porque el italiano, su modelo era China y estaba muy lejos, ¿no? Pero aquí no, usted ya estaba viendo lo que estaba pasando en Italia y no hicimos nada. Entonces, pues sí fue en ese momento pensar. Yo me acuerdo mucho, a mí me pegó emocionalmente muy fuerte el día que hubo 1000 muertos. Y decía, no puede ser esto, no puede ser. Y bueno, después lo que vino en otros países, 1000 se quedó corto. Sí. Una pena esto, ¿no? Porque sí, yo creo que, yo repito, aquí una de las cosas que siempre, o sea, el gobierno ha cumplido su función de gestionar bien los procesos, no juzgo más, ¿no? El otro día vi un cuadrito que hay, lo voy a partir de los gobiernos de Europa, ¿cuántas veces ha hablado en el tiempo de la pandemia, cuántas veces ha hablado cada presidente?
oficialmente, ¿no? La señora Merkel ha hablado una sola vez, en toda la pandemia, una sola vez. Entonces, como dices, cuando le das fuerza a las palabras, por las veces que hablan. Entonces, aquí el presidente hablaba una vez a la semana, pero muy puntual, ¿sí? O una vez cada 15 días, diciendo esto es lo que se va a hacer, lo que se va a hacer, lo que se va a hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también creo que en Italia pasó, y eso también ayudó mucho, es que aquí no se puede, al menos hasta este momento de la zona. Yo creo que eso va a ayudar, ¿no? Claro. En tu familia creo que a todos los que, antes de que era esta situación que no nos hemos visto, lo que más nos llamaba la atención, lo que más nos impresionaba de lo que nos contabas en tu trabajo, en tus travesías, tenía que ver con Haití, ¿no? Que esos 6 años en que fuiste visitador y que te tocaba Haití, ¿qué te dejó Haití? ¿Cuál fue tu experiencia de visitar constantemente Haití? Yo siempre he dicho que yo tuve, en los 6 años que fui visitador, tuve tres experiencias muy marcadas, muy fuertes. Eh, eh, y bueno, que sería Haití, ¿sí? Cuba y Homestead en la Florida. Y voy a ser muy claro, o sea, no he visto pobreza eh, material más fuerte que en Haití, sin duda alguna. O sea, sí es un país que la situación, digamos, yo cuando yo empecé a ser visitador a los pocos meses de que fue el terremoto, en 2010, ¿no? Yo decía, pero ¿cómo pudo morirse tanta gente si no hay edificios que se hayan caído y que hayan matado a tanta gente? O sea, ¿de dónde se murió tanta gente? Pero se murió más por la situación de insalubridad que existía, ¿no? Yo empecé a ir a Haití todavía con muchos campamentos. Entonces la pobreza es muy fuerte, muy fuerte. Nosotros en Haití tenemos escuelas que los chicos colaboran con $10 al año y con eso libran la escuela. Entonces, esa pobreza material es muy fuerte. Tiene que ver mucho también con que, por ejemplo, hace rato te hacía la referencia de la luz. O sea, la gente que no tiene luz no extraña la luz. No hay luz, no hay luz. Entonces, es una pobreza que sí es lacerante, que tiene mucho que ver con la salud de los niños y todo, pero que la gente que ya va viviendo, y tú ves en las escuelas, pues las escuelas llenas de vida, ¿no? No tienen ni un pizarrón, a lo mejor, ni una computadora, nada, todos felices y contentos, no pasa nada. La segunda pobreza es la pobreza de Cuba. Cuba es un país que tiene, sí, una pobreza material fuerte, pero tiene una estructura de gobierno muy fuerte. Pues hay un Estado, cosa que no hay en Haití. Estado, ¿no? Pero bueno, me llama mucho la atención de que a veces lo contaba de broma, ¿no? Que a veces me tocó en la casa de los hermanos que el pan estaba ya con un poco de moho y me decía el hermano, pues corte el pedacito, no hay otro. Y no hay otro no porque no tengamos dinero para comprar el peso cubano que cuesta el pan, sino porque no hay pan. O sea, usted va a la panadería y no hay. O si no, cuando me tocó ver la azucarera llena de hormigas, me dice, pues revuélvale, hermano, pues no, que la tire. Y el azúcar, pues con todo y hormiguitas. Pero la pobreza de Cuba tiene más bien con la esperanza de no tener un futuro. Uh-huh. Me impresionó mucho de los alumnos cubanos, ¿sí? No visualizar un futuro. ¿Sí? Y sin duda yo creo que, y ahí voy a la más complicada, que es la de Homestead, en la Florida, porque ahí en Homestead tenemos un centro de educación continua para hijos de inmigrantes indocumentados. Y ahí yo creo que vi la pobreza que a lo mejor me impresionó más fuerte, es esa sensación del niño, del joven que tiene, de no saber cada día si su papá va a regresar al trabajo. Porque no sabe si lo van a agarrar, no sabe si lo van a ¿cómo se llama? A extraditar, ¿no? A deportar. Porque es una situación que es constante, no tiene descanso. Es cada día. Es cada día no saber si va a haber una redada o algo, ¿no? Y eso lacera mucho. Entonces, sin duda son rostros de la pobreza que a mí me han marcado mucho, pero sí son rostros diferentes, ¿no? Entonces, a veces, a mí hay gente que me dice, es que también aquí en México hay rostros de la pobreza. Y yo, sí, también hay rostros de la pobreza, pero no es Haití, ni Cuba, ni Homestead. Es otra realidad, cada día es diferente, ¿no? Claro.
pero sin duda, y un poco de lo que hago hoy como trabajo, precisamente, y garantizando los recursos para que si podamos seguir apoyando. Por ejemplo, ahorita tenemos situaciones muy complicadas, por ejemplo, en Sudán, con los refugiados sirios del Líbano, o nuestras escuelas de Palestina, o sea, intentar garantizar los recursos para que al menos estos centros vayan teniendo lo suficiente para que los niños puedan tener lo necesario pues, para tener un espacio. Ya no digo que salgan como doctores o maestros, ¿no? Que tengan un espacio pues, de crecimiento humano que pueda garantizar la humanidad, ¿no? Eso tiene que ver un poco también con una cosa que te había comentado, es decir, el tema fundamental de todo esto del COVID y eso es como nuestra oportunidad de humanizarnos. Y curiosamente, el COVID es una excelente oportunidad porque yo soy humano en la medida en que necesito del otro. Yo cuando empezaba la gente a decir, no estamos en el mismo mar, estamos en el mismo mar, pero no en la misma barca, porque unos van en yate y otros vamos en balsa y otros vamos en llanta. Esto no es igual. Digo, no, si pensamos así, entonces estamos equivocados, ¿no? No, vamos en el mismo barco. El Titanic, si quieres, que tenía categorías, ¿no? Sí. Pero esto que estamos viviendo es el mismo barco. Porque el día que yo diga que yo no voy en ese barco, voy en otro, ya me desentiendo del otro. Este es el mismo barco, ¿no? Entonces, nos da la oportunidad de humanizarnos. ¿Por qué? Porque yo soy humano en la medida que le puedo decir a otro, te necesito. Te necesito. Incluso el otro día lo decía, broma, ¿no? Y esta expresión te necesito, humanamente hablando, es más fuerte que te amo. Te amo es un acto de generosidad, incluso de protagonismo, porque yo te amo, te necesito. Te necesito, es decir, soy vulnerable y te necesito yo para poder seguir caminando. Yo creo que esta es una oportunidad de tener un compromiso para fortalecer la humanidad, independientemente, repito, de todo lo que a veces nos ha lacerado los últimos años de trabajar las diferencias y que si las igualdades y que si la igualdad de género, que si esto, o sea, todo eso existe y va a seguir existiendo. Pues es una oportunidad para fortalecer todos esos lazos de humanidad, que es la única alternativa que tenemos para poder dar un paso siguiente, ¿no? Pienso que así lo veo. Dos preguntas finalmente. Habría mucho que platicar, pero dos preguntas. ¿Qué significó León? Sobre todas las personas que van a ver esta entrevista que son de León, ¿qué significó León en tu vida, en tu proyecto como hermano? Y has tenido la oportunidad de saludar a dos papas, ¿no? A Juan Pablo y a Francisco. ¿Quién te pareció? Si es que se puede hacer una diferencia, ¿qué destacarías de cada uno? No voy a empezar por la segunda, que es mucho más fácil, ¿no? Sí, bueno, sí tuve la oportunidad hace muchos años de estar cerca del Papa Juan Pablo. Sin duda, fue un parteaguas en la historia de la Iglesia, al ser curiosamente, si tú te acordarás, Papa Juan Pablo fue nombrado Papa cuando vivíamos ahí en Aguascalientes, exactamente al costado de la catedral, porque ahí estaba el banco y ahí vivíamos. Y bueno, pues después de 30 días de elección de Juan Pablo I, tocan las campanas otra vez de duelo y decían, pues, ¿qué pasó? Que se murió el Papa, ¿no? Pues se murió hace un mes, ¿no? No sé, se murió, ¿no? Y yo creo que el Papa Juan Pablo ha sido una persona carismática que le ha dado un puesto a la Iglesia Católica en el mundo como tal. Tuvo un rol muy importante en toda la cuestión del fin de la parte comunista más dura, su relación con Lech Walesa, su gran carisma para la comunicación, el gran amor que le tuvo a México. Ya visto desde la lejanía, veo que uno de los grandes descuidos del Papa Juan Pablo II fue pues, no atendió la casa por dentro, ¿no? O sea, crecieron muchos problemas al interno de la iglesia. No quiero decir que los permitió, simplemente que no los atendió como hubiera sido adecuado, ¿no? Curiosamente, yo me molesté mucho y estaba en México cuando salió nombrado Benedicto. Y decía, no puede ser, o sea, esto es la parte más conservadora aún. Si Juan Pablo II era conservador, decía, uno más conservador, era el perfecto de la doctrina de la fe, o sea, era como el portero, no pasa nadie, ¿no? Pero sin duda tú recordarás cuando hablamos por teléfono aquella vez, cuando
renunció Benedicto. ¿Sí? Ahí se ganó su puesto en la historia como una persona visionaria, de decir, bueno, yo ya no puedo más, que venga otro. Y también recuerdo, porque también hablamos por teléfono cuando fue elegido Francisco, yo decía, Francisco rompió muchos paradigmas, ¿no? Francisco fue el primer papa latinoamericano, y para mí una cosa que es mucho más importante es el primer papa que es de una congregación religiosa, o sea, que es jesuita, ¿no? Entonces, esto ha marcado una cercanía con nosotros muy importante, porque es el primer papa que cuando habla a los religiosos puede hablarnos en primera persona, porque él no es ya tanto ustedes deben hacer esto, no nosotros. Entonces, yo creo que la figura de Papa Francisco a Papa Francisco lo he visto 2 veces, ¿no? Cerca de, digamos, de saludarlo personalmente, tiene una presencia carismática muy fuerte, es menos amable con los medios de hablar mucho, pero su presencia es todo un testimonio, ¿no? Entonces, sin duda es algo que va a marcar. Yo creo que está haciendo las cosas adecuadamente, sigue siendo como buen jesuita, y espero que no me oiga por ahí el rector de la idea, o sea, son hombres solitarios, trabajan solos, pero sin duda son unas personas que tienen unas convicciones muy firmes y que saben muy bien lo que quieren lograr, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Una cercanía, un rostro mucho más humano, ¿sí? Y eso ayuda mucho, ¿no? ¿Qué significa León? Bueno, pues León es, sin duda, yo puedo decir que yo he estado en León 3 veces, por así decirlo. Uh-huh. Y aquí aplicaría muy bien un término que tengo muy bueno que dice, para poder regresar hay que irse. Claro. Porque hay gente que sueña con regresar, pero no se ha ido. Digo, primero cosa, para regresar hay que irse. ¿Sí? Entonces, León para mí significa siempre, como primer elemento, pues mi conocimiento de La Salle, el haber conocido a don Manuel, que sin duda fue una persona que fue un referente para mí en la vida, ¿no? Y después, bueno, después de tantos años, regresar a León, a la misma universidad donde yo trabajé, pues también fue para mí una experiencia muy, muy grata, aunque fueron solamente 2 años. Pero yo ahí sí, cuando empecé a trabajar en 2007 en la Universidad de La Salle Bajío, sí pensé que el proyecto iba a ser a más largo plazo. O sea, sí llegamos, iba como con mucho ahínco, decir, bueno, aquí. Bueno, después ya me regresaron a México, ¿no? Pero, entonces, y claro, cuando ya regresé, que esa fue la más complicada de todas, repito, como dije hace rato, que tú fuiste testigo de ello, esa ceremonia en la cual yo tomé posesión como rector de León para mí fue de las experiencias más difíciles de mi vida, porque yo sabía que iba a ser por un año. O sea, y hasta cierto punto me sentía, primero, que no se podía decir, segundo, que yo decía, bueno, esto tiene razón de ser, y después de un rectorado muy largo, ustedes del hermano Andrés Bovela, muy, muy exitoso, así, bueno, ¿qué onda con un año más, ¿no? Entonces ese año para mí fue muy rico de experiencias, pero muy complicado, ¿no? Entonces decía, yo me voy a ir y tengo que trabajar por prepararle siempre al que viene, porque yo me voy a ir, ¿no? Entonces tengo muy buenos amigos en León, muy buenos, gente que aprecio y quiero mucho, y sin duda siempre les agradeceré que, bueno, en esas 3 ocasiones en que yo he estado ahí, me he sentido sumamente acogido. Y debo decir algo que espero que no lo vayan a cortar, que, bueno, pues que tiene que ver con lo que alguna persona me dijo la segunda vez que yo llegué a León, que me dijo, bueno, pues usted está condenado en León a ser hermano de Toño Rocha. Sí. Yo todavía recuerdo la primera vez que coincidí en un uniforme del hermano Andrés, cuando yo era el presidente de la Junta de Gobierno. A un lado mío estaba la señora Bárbara Botello, del otro lado el señor Miguel Márquez. Entonces, haz de cuenta, yo sentado aquí, Bárbara y Miguel, entonces, pasando por encima de mí, casi le dice Miguel a Bárbara, hablando de mí, es el hermano de Toño Rocha. Y también, como una anécdota mayor, también te lo platiqué yo, que en una de las grabaciones de Bajío, bueno, alguna vez que dije que en un restaurante de León una persona me dijo, usted es hermano de Toño Rocha, porque habla igual que él. Dice, dígale, cuando se vaya de vacaciones lo deje a usted, me va a notar. Y la última vez, ya cuando estaba yo director de Bajío, que acabando la grabación me preguntó una persona, oiga, ¿usted cómo se apellida? Rocha Pedraza. Y me dijo,
no me diga que Toño Rocha es su hijo. Entonces le dije, pues bueno, sin duda, mi experiencia en León ha estado siempre, quieras o no quieras, relacionada también con tu acción en León, que bueno, sabes perfectamente bien lo que has hecho en León. Y bueno, yo me he cobijado con esa. Nadie te dice a ti, usted es el hermano del hermano Martín, nadie. Todo el mundo No, claro que sí, muchos. No, seguro que no. A mí me dijo el hermano Martín que tú ibas a Cruz Azul. Ya platicaremos después de esas anécdotas, Martín. Ah, bueno. Pero, y el Cruz Azul, eso merecería otra entrevista, pero bueno. Pues es eso. Pues gracias Martín. Pues bueno, gracias. Un placer y ahí luego me pasas el link. Claro, por supuesto. Saludos, Gracias. Ale, y ahí todos. Pues, saludos. Aquí está Rosalía también viendo. Saludos. Cuídate mucho, Martín. Saludos. Saludos, gracias. Bueno, pues hasta aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, Ale. Ya, Martín, pórtate bien. Finaliza.